Quiero que por un momento dejes lo que estás haciendo y prestes mucha atención, porque lo que voy a compartir contigo rara vez se explica con claridad desde un púlpito. Muchos teólogos apenas hablan de ello, y una enorme cantidad de católicos ha pasado toda su vida sin que nadie les explique qué enseña realmente la tradición cristiana sobre el mundo invisible que, según la fe, existe a nuestro alrededor. Hablamos de los ángeles con frecuencia, pero muchas veces lo hacemos de una manera demasiado abstracta. Los convertimos casi en una decoración espiritual, figuras agradables en las que resulta reconfortante creer, imágenes que aparecen en tarjetas de Navidad o símbolos que asociamos automáticamente con protección y tranquilidad. Sin embargo, dentro de la tradición católica, los ángeles representan algo mucho más profundo. No son simples adornos religiosos, son mensajeros, servidores y guardianes de Dios, vinculados a una misión concreta dentro de la creación. Y aquí aparece una cuestión que muchas personas nunca se han planteado. Si los ángeles acompañan y protegen a las personas, ¿puede su presencia influir también en el ambiente espiritual de una familia o de una casa? La tradición espiritual católica sostiene que sí, pero eso no significa necesariamente que alguien vaya a ver una figura luminosa, escuchar una voz sobrenatural o experimentar una aparición extraordinaria. Esas experiencias, cuando se afirman, pertenecen a un terreno excepcional y deben tratarse con prudencia. Para la mayoría de las personas, cualquier posible señal sería mucho más discreta, una serie de efectos cotidianos que fácilmente podrían pasar desapercibidos o recibir una explicación completamente natural. A lo largo de los años, muchas familias creyentes han descrito hogares atravesados por problemas reales, enfermedad, dificultades económicas, conflictos personales o incertidumbre, y aún así, caracterizados por una sorprendente sensación de orden y paz. Desde una perspectiva religiosa, algunas personas interpretan esa experiencia como parte de una vida espiritual profundamente arraigada en la oración y en la confianza en Dios. Hoy vamos a examinar 3 señales que, dentro de esta perspectiva católica, suelen relacionarse con una fuerte presencia y protección angelical en el hogar. Pero debemos hacerlo con cuidado. No se trata de convertir cualquier sensación extraña en una prueba sobrenatural. Tampoco se trata de buscar obsesivamente señales. Se trata de comprender qué enseña esta tradición, qué significado atribuye a los ángeles y cómo esas creencias se relacionan con la vida cotidiana de una familia. Y antes de llegar a esas 3 señales, necesitamos establecer una base importante. ¿Qué son realmente los ángeles según la teología católica? Nuestra cultura ha creado una imagen extremadamente sentimental de ellos. Muchas personas imaginan seres suaves, delicados y luminosos, cuya única función parece ser transmitir tranquilidad. Esa representación procede en gran medida del arte popular y de ciertas formas modernas de religiosidad. Pero cuando acudimos a las Escrituras y a los grandes pensadores de la tradición cristiana, encontramos una imagen considerablemente diferente. Santo Tomás de Aquino dedicó una parte importante de su pensamiento al estudio de los ángeles. En la teología clásica, los ángeles son entendidos como criaturas espirituales, dotadas de inteligencia y voluntad, que no poseen un cuerpo material como el nuestro. Son criaturas de Dios y, por tanto, no son divinas ni poseen poder independiente de Él. Sin embargo, dentro de esa visión teológica, ocupan un orden de existencia diferente al humano. Incluso los relatos bíblicos muestran que los encuentros con ángeles no siempre son experiencias suaves o sentimentales. Cuando aparecen mensajeros celestiales, las personas muchas veces sienten temor. Por eso encontramos repetidamente una expresión significativa: no temas. Pensemos en el profeta Daniel. En los relatos asociados con sus visiones, la experiencia de encontrarse ante una realidad celestial lo deja profundamente afectado. Y cuando el ángel se presenta ante los pastores durante el relato de la Natividad, la reacción inicial también es de temor. El mensaje comienza tranquilizándolos precisamente
porque su primera respuesta no es comodidad, sino miedo ante algo que supera su experiencia ordinaria. Esto cambia completamente la manera de entender la presencia angelical. Desde esta perspectiva, los ángeles no serían simplemente símbolos pasivos de consuelo. Su misión sería activa y estaría orientada hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y si aceptamos la enseñanza tradicional sobre los ángeles guardianes, entonces su relación con la vida humana tampoco sería meramente simbólica. Santo Tomás explica que los seres espirituales pueden ejercer una acción sobre el mundo material de acuerdo con el orden establecido por Dios. Esta idea no debe confundirse con magia. En la teología católica, los ángeles siguen siendo criaturas sometidas completamente a Dios. No actúan como poderes independientes, ni como fuerzas que puedan ser controladas por rituales humanos. Esta distinción es fundamental. El cristiano no adora a los ángeles. Tampoco debería intentar utilizarlos como si fueran instrumentos de poder espiritual. La adoración pertenece solamente a Dios. Los ángeles son entendidos como servidores suyos. Ahora bien, existe otra enseñanza especialmente importante para comprender el tema de hoy: la doctrina del ángel de la guarda. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 336, enseña que la vida humana está acompañada por el cuidado y la intercesión de los ángeles desde su comienzo hasta la muerte. Esta enseñanza ha dado lugar a una profunda tradición de devoción al ángel custodio. Pero pensemos en las implicaciones de esta creencia dentro de una familia. Si varias personas viven bajo un mismo techo y cada una posee, según la tradición, un ángel custodio, entonces la vida espiritual de ese hogar no se limita únicamente a las personas visibles que viven allí. Desde la perspectiva de la fe, existe también una dimensión invisible vinculada a la oración, la gracia y la protección divina. Por eso muchas familias católicas han desarrollado prácticas destinadas a mantener su hogar conscientemente orientado hacia Dios. Rezar juntas, participar regularmente en los sacramentos, colocar un crucifijo en la casa, utilizar agua bendita y pedir a un sacerdote que bendiga formalmente la vivienda. Estas prácticas no deberían entenderse como amuletos mágicos. Un crucifijo no funciona como un objeto supersticioso. El agua bendita no es una sustancia mágica. Y la bendición de una casa no significa que nunca volverán a existir problemas, enfermedades, discusiones o sufrimientos. Su significado es sacramental y espiritual. Representan la decisión de una familia de colocar su vida y su hogar bajo la autoridad de Dios y de recordar físicamente una realidad de fe que por definición no puede verse. Aquí encontramos una idea especialmente interesante. La presencia espiritual de un hogar, según esta tradición, no se considera necesariamente estática. La vida interior de las personas importa. Cuando una familia aumenta su compromiso con la oración, la caridad, los sacramentos y la reconciliación, está construyendo un determinado ambiente espiritual. Por el contrario, cuando una casa queda dominada por el resentimiento, la división, el orgullo, la violencia o comportamientos que contradicen profundamente la fe que sus miembros profesan, ese ambiente cambia. Esto significa que la espiritualidad doméstica no consiste simplemente en colgar símbolos religiosos en las paredes. Puedes tener 10 crucifijos en una casa y al mismo tiempo vivir permanentemente en el odio hacia las personas que están bajo ese mismo techo. Desde la propia lógica del cristianismo, los símbolos externos nunca pueden sustituir la conversión interior. La oración debe ir acompañada de la manera en que tratamos a los demás. Los sacramentos deben producir frutos en nuestra conducta, y cualquier devoción auténtica debería conducir finalmente hacia una mayor caridad. Por eso, cuando hablamos de fortalecer la presencia de Dios y pedir protección angelical para un hogar, estamos hablando de algo mucho más profundo que colocar objetos religiosos alrededor de una habitación.
Estamos hablando de la forma en que una familia vive. Cada oración pronunciada dentro de esas paredes importa. Cada esfuerzo por perdonar importa. Cada acto de caridad importa. Cada vez que una persona reconoce que ha actuado mal e intenta reparar el daño, algo cambia dentro de la dinámica de ese hogar. Y desde una perspectiva espiritual, esos actos también tienen significado. Imagina el viento. No puedes verlo directamente. Sin embargo, sabes que está ahí porque observas sus efectos. Ves las ramas moverse. Sientes el aire sobre tu rostro. Ves el polvo levantarse del suelo. La causa permanece invisible, pero los efectos pueden percibirse. Santo Tomás utiliza un principio filosófico semejante. Podemos conocer determinadas causas a través de sus efectos. Esta idea nos ayuda a comprender cómo algunas personas interpretan la presencia angelical. La mayoría de los creyentes nunca verá físicamente un ángel, nunca escuchará una voz, nunca experimentará una aparición. Y eso no significa que su vida espiritual sea inferior. La fe cristiana nunca ha enseñado que debamos perseguir constantemente experiencias extraordinarias. De hecho, muchos maestros espirituales han advertido contra esa obsesión porque puede conducir fácilmente al autoengaño. Lo importante son los frutos. ¿Tu hogar se está convirtiendo en un lugar de paz? ¿Las personas que viven allí están creciendo en caridad? ¿Existe una capacidad mayor para perdonar? ¿La familia permanece unida cuando llegan las pruebas? ¿Los hijos están aprendiendo que la oración no es simplemente una obligación, sino una relación real con Dios? Esas preguntas son mucho más importantes que preguntarse si alguien vio una luz extraña en una habitación. Y esto nos lleva directamente a la primera de las 3 señales. La primera señal es una paz persistente que parece superar las circunstancias. Debemos definirla cuidadosamente, porque la palabra paz puede significar muchas cosas. Existe una paz completamente natural. Es la tranquilidad que sentimos cuando las cosas marchan bien. Hay dinero suficiente para pagar las cuentas. Nadie está enfermo. No existe ningún conflicto grave, y la familia está disfrutando de un periodo estable. Naturalmente, en esas condiciones es más fácil sentirse tranquilo. No necesitamos una explicación sobrenatural para eso. Pero existe otra clase de paz descrita en el Nuevo Testamento. San Pablo habla en su carta a los Filipenses de la paz de Dios que supera todo entendimiento. Esta paz es diferente porque no depende completamente de las circunstancias. Puede existir en medio del sufrimiento. Puede permanecer cuando una familia está atravesando dificultades económicas. Puede aparecer durante una enfermedad. Puede sostener a una persona mientras enfrenta incertidumbre, pérdida o miedo. No significa que el sufrimiento desaparezca. Tampoco significa que las personas dejen de llorar, preocuparse o sentir dolor. Significa que, debajo de todo eso, existe una estabilidad más profunda. He conocido relatos de familias que atravesaban situaciones extremadamente difíciles. Un padre había perdido el trabajo. Una madre estaba enfrentando una enfermedad seria. Uno de los hijos estaba pasando por una crisis personal y las cuentas comenzaban a acumularse. Objetivamente, no había demasiadas razones para sentirse tranquilos. Y sin embargo, quienes visitaban esa casa describían algo peculiar. No era silencio, porque podía haber niños corriendo y conversaciones por todas partes. No era ausencia de problemas, porque los problemas eran evidentes. Era más bien una sensación de estabilidad. Las personas entraban preocupadas y, después de permanecer un tiempo allí, se sentían más serenas. Incluso visitantes que desconocían las dificultades internas de la familia podían percibir que aquella casa tenía un ambiente diferente. Dentro de la espiritualidad católica, una paz de este tipo puede interpretarse como fruto de la gracia de Dios y, en determinados contextos, asociarse con la protección y el ministerio de los santos ángeles. Pero aquí necesitamos evitar un error importante. No todo sentimiento agradable es una señal sobrenatural.
Si hoy te despiertas de buen humor, eso no demuestra que un ángel esté caminando por tu casa. Si una habitación te parece tranquila porque está limpia, ordenada y silenciosa, tampoco necesitamos buscar inmediatamente una explicación espiritual. La prudencia es indispensable. La paz de la que estamos hablando posee características diferentes. Tiende a mantenerse a lo largo del tiempo. No desaparece inmediatamente cuando llegan los problemas. Puede ser percibida por más de una persona. B, sobre todo, produce frutos buenos: paciencia, claridad, reconciliación, esperanza y una mayor capacidad para afrontar las dificultades sin destruirse mutuamente. Desde la teología cristiana, además, esa paz nunca tendría a los ángeles como fuente última. La fuente es Dios. Los ángeles, en todo caso, serían servidores e instrumentos de su voluntad. Esa diferencia evita convertir la devoción angelical en algo separado de Dios. El objetivo del cristiano no es buscar a los ángeles por sí mismos, sino buscar a Dios y aceptar la ayuda de sus criaturas según el orden de la fe. Entonces, si una familia reconoce esta paz en su hogar, ¿qué debería hacer? Primero, cultivar las condiciones que ayudan a sostenerla. La oración regular puede convertirse en una parte estable de la vida familiar. Para una familia católica, el rosario es una de las prácticas más tradicionales. No tiene que ser perfecto. No es necesario crear una escena ideal en la que todos estén completamente quietos y concentrados durante cada palabra. La vida familiar real rara vez funciona así. Los niños se distraen. Alguien está cansado. Otro llega tarde. El teléfono suena. Una persona pierde la concentración. Recen de todos modos. La constancia importa más que construir una imagen perfecta de espiritualidad. También puede ser apropiado pedir a un sacerdote que bendiga la casa y utilizar sacramentales de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Un crucifijo visible puede recordar diariamente a la familia quién debe ocupar el centro de ese hogar. Segundo, esa paz necesita ser protegida. Y aquí entramos en una cuestión muy práctica. Todo lo que introducimos continuamente en nuestra casa termina influyendo en su ambiente. Las conversaciones que mantenemos, el entretenimiento que consumimos, la forma en que utilizamos nuestros teléfonos, las personas a quienes permitimos ejercer influencia sobre nuestra familia, la manera en que resolvemos los desacuerdos. Si una casa está llena constantemente de gritos, contenido degradante, resentimiento y estímulos interminables, será mucho más difícil construir silencio interior, independientemente de cuántos objetos religiosos haya en las paredes. Proteger la paz significa ser consciente de aquello a lo que damos acceso. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Y tercero, cuando reconozcas una paz auténtica en tu hogar, practica la gratitud. Da gracias a Dios por ella. No la trates como algo garantizado. Pide sabiduría para conservarla y pide a tu ángel custodio, dentro de la práctica tradicional de la Iglesia, que continúe acompañándote y orientándote hacia Dios. Porque la gratitud cambia la manera en que recibimos las cosas buenas. Nos recuerda que no somos autosuficientes. Y una familia que aprende a agradecer también aprende a reconocer con mayor claridad aquello que verdaderamente importa. Pero esta primera señal nos conduce hacia algo todavía más curioso. Porque en algunos hogares no son los adultos quienes parecen reaccionar primero a ese ambiente, pero son los niños y, en ocasiones, incluso los animales. Esto nos lleva a la segunda señal, y para comprenderla correctamente, necesitamos distinguir cuidadosamente entre sensibilidad natural, imaginación y aquello que algunas familias interpretan desde una perspectiva espiritual. La segunda señal es una de las más interesantes y, al mismo tiempo, una de las que exige mayor prudencia. Los niños y los animales pueden comportarse de manera diferente en determinados ambientes espirituales. A lo largo de los años, muchas familias han contado experiencias similares.
Niños pequeños que parecen tranquilizarse de manera inesperada durante la oración. Perros normalmente inquietos que se vuelven sorprendentemente calmados. Gatos que suelen esconderse ante cualquier movimiento y que, en ciertos momentos, permanecen completamente relajados. Incluso hay padres que aseguran que sus hijos pequeños miran repetidamente hacia un mismo lugar de la habitación, sonríen y después continúan jugando como si nada hubiera ocurrido. Ahora bien, debemos dejar algo claro desde el principio. Ninguno de estos comportamientos demuestra por sí solo la presencia de un ángel. Los niños tienen una imaginación extraordinaria. Los animales reaccionan ante sonidos, olores, movimientos y estímulos que nosotros quizá no percibimos. Por eso sería un grave error interpretar automáticamente cualquier conducta extraña como un acontecimiento sobrenatural. Sin embargo, dentro de la tradición espiritual católica, existe una reflexión interesante sobre la sensibilidad de los niños y de los animales hacia su entorno. Santo Tomás de Aquino, siguiendo parte del pensamiento aristotélico, describe al ser humano como una criatura racional que posee intelecto y voluntad, pero también facultades sensibles. En términos sencillos, no experimentamos el mundo únicamente mediante pensamientos racionales. También reaccionamos mediante nuestros sentidos, emociones, percepciones e impulsos. En los adultos, estas percepciones pasan constantemente por una enorme cantidad de filtros. Analizamos, comparamos, buscamos explicaciones, recordamos experiencias anteriores, intentamos clasificar todo lo que ocurre. Y además, vivimos rodeados de una cantidad impresionante de estímulos. Teléfonos, pantallas, notificaciones, conversaciones, música, tráfico, trabajo y preocupaciones ocupan nuestra atención casi continuamente. Los niños pequeños todavía no poseen todos esos filtros plenamente desarrollados. Su manera de experimentar el ambiente es mucho más inmediata. Pueden reaccionar ante pequeños cambios que un adulto simplemente ignora. Esto no significa que posean automáticamente una capacidad mística. Significa que su atención y su percepción funcionan de manera diferente. Con los animales sucede algo parecido, aunque por razones distintas. Sus sentidos pueden superar ampliamente a los nuestros en determinadas áreas. Un perro puede escuchar frecuencias que nosotros no escuchamos. Puede detectar olores completamente imperceptibles para una persona. Muchos animales reaccionan ante cambios ambientales mucho antes de que nosotros los notemos. Por eso, si un animal se comporta de manera extraña, la primera explicación que debemos considerar debería ser natural. Puede haber un sonido. Puede existir un olor. Puede haber una persona desconocida cerca. Puede haber cambiado algo en el ambiente. La prudencia siempre debe ir primero. Sin embargo, desde una interpretación religiosa, algunas familias observan patrones que consideran espiritualmente significativos, especialmente cuando esos comportamientos aparecen junto con una vida familiar profundamente orientada hacia la oración. Pensemos en un ejemplo. Imagina una familia católica practicante. Rezan juntos cada noche. La casa ha sido bendecida. Intentan participar regularmente en los sacramentos y hacer de la fe una parte normal de su vida cotidiana. Tienen una hija de 3 años. Un día, los padres empiezan a notar algo curioso. En un lugar concreto de la sala, siempre aproximadamente en el mismo punto, la niña se detiene durante unos segundos. Levanta la mirada hacia una zona cercana al techo y sonríe. No grita. No parece asustada. No intenta llamar la atención. Simplemente mira, sonríe y después continúa jugando. Al principio, los padres no le dan demasiada importancia, pero el comportamiento se repite. Finalmente le preguntan, ¿qué estás mirando? Y la niña responde de manera sencilla, al hombre bonito. ¿Qué significa eso? La respuesta responsable es, no lo sabemos. Podría tratarse de imaginación infantil. Podría haber algo en la habitación que atrae su atención.
Podría ser simplemente una asociación que los adultos no comprenden. No deberíamos construir una conclusión teológica completa sobre las palabras de una niña de 3 años. Pero dentro del contexto de una familia creyente, si un patrón semejante continúa, si no existe una explicación evidente, y si aparece acompañado de otros frutos positivos en el hogar, algunos padres pueden decidir comentarlo prudentemente con un sacerdote. La palabra clave es prudencia. No obsesión. No miedo. No convertir cada comentario infantil en una revelación. La vida espiritual auténtica necesita discernimiento. Pero la reacción de los niños no siempre tiene que ver con aquello que dicen ver. En realidad, existe otro comportamiento que puede ser mucho más significativo: su capacidad inesperada para entrar en calma durante la oración. Cualquier padre sabe que pedirle a un niño pequeño que permanezca completamente quieto durante mucho tiempo puede ser casi imposible. Los niños necesitan moverse, exploran, preguntan, se distraen, cambian de actividad constantemente. Todo eso es completamente normal. Sin embargo, algunas familias observan que sus hijos, aunque sean extremadamente activos durante el resto del día, desarrollan una actitud diferente cuando comienza la oración familiar. Quizá no permanezcan perfectamente inmóviles. Quizá sigan distrayéndose. Pero algo cambia. La voz baja. El movimiento disminuye. Aparece una especie de atención. Con el tiempo, algunos incluso desarrollan espontáneamente una reverencia particular hacia determinados momentos de oración o hacia las cosas sagradas. Desde una perspectiva católica, esto puede interpretarse como un fruto positivo del ambiente espiritual que la familia está construyendo. Pero debemos hacer otra distinción importante. No es necesario suponer que esos niños están viendo físicamente ángeles. La interpretación puede ser mucho más sencilla. Tal vez estén respondiendo a los efectos de un hogar ordenado alrededor de la oración: silencio, seguridad, rutina, atención de los padres y una atmósfera de reverencia. Y para una persona de fe, esos efectos naturales no necesariamente excluyen la gracia. La tradición cristiana nunca ha enseñado que Dios solamente actúe mediante acontecimientos extraordinarios. Muchas veces, lo extraordinario puede estar precisamente en la transformación silenciosa de lo ordinario. Esto tiene consecuencias muy importantes para los padres. Si quieres que tus hijos desarrollen sensibilidad hacia la oración, no puedes esperar que eso aparezca mágicamente cuando tengan 15 o 20 años. Necesitan crecer dentro de una cultura familiar donde el silencio tenga un lugar, donde la oración sea normal, donde hablar de Dios no sea algo reservado únicamente para el domingo, donde los sacramentos formen parte de la vida. Y también donde exista espacio para estar sin una pantalla delante del rostro. Este último punto es especialmente relevante. Los niños modernos viven rodeados de una estimulación que generaciones anteriores nunca tuvieron que enfrentar en esta escala: videos, juegos, notificaciones, música, televisión, tabletas, teléfonos. Contenido que cambia cada pocos segundos. Cuando el cerebro se acostumbra constantemente a niveles elevados de estimulación, las experiencias silenciosas pueden empezar a parecer aburridas. Y la oración, por su propia naturaleza, muchas veces requiere exactamente lo contrario: paciencia, atención y capacidad para permanecer en silencio. Por eso, proteger la sensibilidad espiritual de un niño también implica proteger su capacidad natural para prestar atención. No necesitas eliminar toda la tecnología de tu casa. Necesitas evitar que la tecnología se convierta en el ambiente dominante de la casa. Hay una diferencia enorme. Los padres también deberían observar cómo reaccionan sus hijos en diferentes momentos. ¿Cómo responden cuando la familia reza? ¿Cómo reaccionan dentro de una iglesia? ¿Qué ocurre cuando están frente al Santísimo Sacramento?
¿Hacen preguntas espontáneas sobre Dios? ¿Muestran respeto por los objetos sagrados sin que alguien tenga que obligarlos constantemente? Estas cosas no son pruebas científicas de actividad angelical, pero dentro de una familia cristiana pueden ser señales de que se está desarrollando una vida espiritual sana. Y eso, en última instancia, es mucho más importante que cualquier experiencia extraordinaria. Porque el objetivo no debería ser criar niños obsesionados con ver ángeles. El objetivo debería ser criar personas capaces de reconocer a Dios, amar el bien, buscar la verdad y resistir aquello que destruye su vida espiritual. Cuando un niño comienza naturalmente a acercarse a la oración, cuando pregunta por Dios sin presión, cuando aprende a guardar silencio delante de lo sagrado, y cuando desarrolla una conciencia temprana de que existe algo más grande que él mismo, una familia debería proteger cuidadosamente ese crecimiento. No explotarlo, no convertirlo en espectáculo, protegerlo. Lo mismo ocurre con los animales. Si tu perro se queda tranquilo durante el rosario, puedes agradecer ese momento de calma sin concluir inmediatamente que está viendo un ángel. Si un gato mira hacia una esquina durante varios minutos, probablemente no necesitas llamar a un sacerdote. El discernimiento cristiano evita ambos extremos, rechazar automáticamente cualquier dimensión espiritual y atribuir una causa sobrenatural a absolutamente todo. La fe auténtica no necesita fabricar milagros. Ahora bien, existe una tercera señal que toca directamente una cuestión mucho más seria: la capacidad de una familia para atravesar el mal, la tentación, la división y las pruebas sin permitir que destruyan el hogar. Y esta tercera señal quizás sea la más importante de todas. En un hogar espiritualmente fuerte, el mal puede atacar, pero tiene dificultades para establecerse. Necesitamos comprender cuidadosamente qué significa esto. Cuando algunas personas escuchan la expresión actividad demoníaca, inmediatamente imaginan escenas de películas, puertas que se cierran solas, objetos moviéndose, voces extrañas durante la noche o fenómenos inexplicables. La tradición católica reconoce categorías extraordinarias relacionadas con la acción demoníaca, pero esas situaciones no deberían convertirse en nuestra referencia para interpretar los problemas normales de la vida. En la mayoría de las familias, el mal no llega acompañado de fenómenos espectaculares. Muchas veces aparece de maneras mucho más ordinarias. Una discusión entre esposos que nunca termina realmente. Un resentimiento que permanece durante años. Padres e hijos que dejan de hablarse. Una adicción que lentamente empieza a controlar la vida de una persona. Pornografía que entra en el hogar y comienza a afectar una relación. Desesperanza, ira constante, mentiras, desconfianza, tentaciones que se alimentan porque nadie quiere reconocerlas. Estas realidades pueden tener causas psicológicas, sociales, económicas, relacionales o médicas que deben tomarse seriamente. No debemos etiquetar automáticamente un problema humano como demoníaco. Pero desde la perspectiva moral y espiritual cristiana, el pecado y la división también tienen consecuencias espirituales. El mal más peligroso no siempre es espectacular. Muchas veces es lento. Se vuelve normal. Entra silenciosamente en la rutina de una familia hasta que todos aprenden a vivir con él. Y precisamente por eso puede ser tan destructivo. Entonces, ¿qué distingue a un hogar espiritualmente fuerte? No es que nunca tenga problemas. Ese hogar no existe. Las familias creyentes también discuten, también sufren enfermedades, también enfrentan problemas económicos, también pueden experimentar crisis matrimoniales. Sus hijos también pueden rebelarse, también existen tentaciones. La diferencia está en lo que ocurre después. El conflicto llega, pero no se convierte necesariamente en odio permanente. Una persona cae, pero busca levantarse. Existe una herida,
pero alguien decide perdonar. Aparece una tentación, pero la familia posee herramientas espirituales y humanas para enfrentarla. Llega una crisis, y aunque todos quedan profundamente afectados, la estructura fundamental del hogar no se derrumba. Desde la perspectiva presentada en esta tradición espiritual, ese patrón puede entenderse como una forma de protección. El ataque llega, pero no consigue establecerse. Y aquí entra una de las figuras angelicales más conocidas del cristianismo, San Miguel Arcángel. Dentro de la tradición católica, San Miguel aparece como defensor frente al mal y está asociado con el combate espiritual. El libro del Apocalipsis presenta a Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón, una imagen que ha influido profundamente en la espiritualidad cristiana. Por esa razón, muchas familias católicas rezan regularmente la oración a San Miguel. El objetivo no debería ser utilizarla como una fórmula mágica. Las palabras pronunciadas mecánicamente no sustituyen una vida orientada hacia Dios. La oración tiene sentido dentro de una relación de fe. Una familia puede rezar a San Miguel diariamente, rezar el rosario, acudir regularmente a confesión y mantener la oración como parte de su vida doméstica. ¿Significa eso que nunca tendrá problemas? Significa que intenta enfrentar esos problemas desde una estructura espiritual diferente. Pensemos en una comparación. Dos personas pueden recibir exactamente el mismo golpe físico, pero su capacidad de recuperarse puede ser muy diferente dependiendo de su salud, descanso y condición general. De manera semejante, una familia que ha desarrollado durante años hábitos de oración, comunicación, perdón y vida sacramental posee recursos a los que puede recurrir cuando llega una crisis. Desde la perspectiva de la fe, la gracia fortalece esa resistencia y los ángeles participan como servidores de la voluntad protectora de Dios. Pero existe una advertencia fundamental. La ausencia de conflicto no demuestra que un hogar esté espiritualmente sano. Una familia puede parecer perfectamente tranquila porque nadie habla de nada importante. Los esposos pueden haber dejado de discutir simplemente porque ya no les importa la relación. Los hijos pueden guardar silencio porque saben que nadie los escuchará. Una persona puede vivir en un pecado grave sin experimentar ninguna lucha interior porque ha dejado de intentar cambiar. Desde fuera, todo puede parecer tranquilo. Pero esa tranquilidad no es necesariamente paz. Puede ser indiferencia. Por eso la señal que estamos buscando no es simplemente, en mi casa nunca ocurre nada malo. Es algo mucho más profundo. Las pruebas llegan, pero la familia las atraviesa. La tentación aparece, pero no se convierte necesariamente en esclavitud. El conflicto surge, pero existe una capacidad real de reconciliación. Los miembros pueden caer, pero existe un camino de regreso. Y cuando este patrón se mantiene durante años, cuando una familia atraviesa crisis reales y emerge de ellas con una fe más madura, una caridad más profunda y una unidad renovada, entonces estamos ante algo que merece atención. ¿Cómo puede una familia cultivar esta fortaleza? La respuesta tradicional comienza con la vida sacramental. La confesión ocupa aquí un lugar especialmente importante. En la espiritualidad católica, la confesión no es simplemente una operación administrativa para borrar una lista de faltas. Es reconciliación. Es reconocer el pecado, arrepentirse y recibir sacramentalmente el perdón de Dios. Para una persona que está luchando seriamente con determinados pecados, la confesión regular puede convertirse en una disciplina espiritual fundamental. Pero debe ir acompañada de una verdadera voluntad de cambiar. Confesarse repetidamente mientras se planea continuar exactamente con el mismo comportamiento vacía la práctica de su sentido interior. La oración familiar también importa. El rosario puede convertirse en un punto de encuentro diario. La oración a San Miguel puede incorporarse de manera sencilla. El agua bendita
puede utilizarse conforme a la práctica de la Iglesia, y la casa puede ser bendecida por un sacerdote. Pero una vez más debemos insistir en lo mismo. Ninguno de estos elementos debería utilizarse supersticiosamente. No puedes rociar agua bendita después de una discusión y pensar que eso sustituye pedir perdón a la persona a la que acabas de herir. No puedes rezar el rosario y después continuar alimentando deliberadamente odio contra tu esposo, esposa, hermano o hijo. No puedes colocar un crucifijo sobre la puerta mientras permites conscientemente que aquello que destruye a tu familia entre todos los días a través de una pantalla. La vida espiritual exige coherencia. Por eso debes prestar atención a las puertas que tú mismo controlas. ¿Qué contenido entra en tu casa? ¿Qué hábitos estás normalizando? ¿Qué relaciones están ejerciendo influencia sobre tus hijos? ¿Qué conversaciones llenan las habitaciones? ¿Qué comportamientos has tolerado durante tanto tiempo que ya ni siquiera los reconoces como dañinos? El hogar no es solamente una construcción física, también es un ambiente emocional, moral y, para una persona creyente, espiritual. Y los adultos responsables de ese hogar participan directamente en la construcción de ese ambiente. Cuando esta disciplina se mantiene durante años, puede empezar a observarse un patrón. Las dificultades continúan llegando, pero pierden parte de su capacidad para destruir. La familia aprende a reconocerlas antes. Aprende a pedir ayuda. Aprende a perdonar más rápidamente. Aprende a regresar a la oración. Y desde la perspectiva espiritual católica, comienza también a reconocer que no enfrenta esas batallas completamente sola. Según esta tradición, existen aliados invisibles cuya misión no consiste en eliminar nuestra libertad ni vivir nuestra vida por nosotros, sino ayudarnos a caminar hacia Dios. Ese es el sentido más profundo de hablar de protección angelical. Y ahora surge la pregunta práctica inevitable. Si estas son las tres señales, una paz que permanece incluso en la dificultad, una sensibilidad espiritual que puede observarse especialmente en los niños, y una capacidad para resistir el mal sin permitir que se establezca, ¿cómo puede una familia fortalecer deliberadamente ese ambiente? La respuesta puede organizarse alrededor de tres pilares fundamentales: lo sacramental, lo devocional y lo moral. Y comprender cómo funcionan juntos es esencial, porque ninguno puede sustituir completamente a los otros.